La contrafobia consiste en hundirse en lo que más se teme. Por ejemplo, el que tiene miedo de las alturas se dedicará al paracaidismo acrobático para probar lo contrario. La actividad contrafóbica debe ser compulsiva y continua porque la persona trata de negar un miedo real con una actividad simbólica. Es una forma de neurosis más grave porque los sentimientos reales están tan profundamente enterrados que obligan a la persona a la representación total. La contrafobia indica, pues, un estado represivo más total. Había un paracaidista acrobático que tenía un miedo descabellado a la muerte. Cada salto, decía, es como haber tenido una escaramuza con la muerte y no estaba tan mal. Cada uno de los saltos era un intento de calmar el miedo inconsciente. Lo que hacía compulsiva su actividad era que los miedos reales volvían de nuevo cada día de su vida y exigían nuevas pruebas de que realmente no existían. Después de romperse una pierna en un salto, sintió un gran alivio por no tener que seguir contestando a la pregunta ¿tengo miedo? Toda acción que contraría un sentimiento de miedo real puede ser considerada contrafóbica. La sexualidad es un buen ejemplo. Muchos hombres temen el acto sexual, pero se ven arrastrados a él compulsivamente por temor de no ser hombres de verdad. Esto ocurre sobre todo con los que tienen inclinaciones homosexuales latentes. Para probar al mundo que éstas no existen, tratan de conquistar a cuanta mujer ven, hablan constantemente de sexo con las mujeres, se burlan de los maricas y pelean con los otros hombres, o se casan y tienen muchos hijos, cuantos más varones mejor para probar su virilidad. La mayor parte de las veces la actividad sexual compulsiva y las conversaciones sobre el tema son contrafobia en acción. El miedo puede ser, no hago tanto como los demás, y entonces tendré que enfrentarme con el hecho de que no soy un hombre. La cólera de muchos neuróticos es una contrafobia. Es una respuesta al miedo. Una madre le pega a su hijo porque cruza por delante de un coche en movimiento, convirtiendo en cólera el terror. En la mayoría de los casos la cólera es la negación del miedo. Los hombres no demuestran miedo, demuestran cólera, un rasgo más masculino. ¿Cuántos hombres no solo dicen que tienen miedo, sino que lo demuestran? Para señalar las causas de la contrafobia, tomemos el ejemplo del niño de 5 años que baja corriendo las escaleras para buscar a su padre. Papito, papito, ¿dónde estás?, grita al llegar al dormitorio de su padre. Abre la puerta y lo encuentra preparando una valija. Me voy por un tiempo, dice su padre. Te quedarás viviendo con tu mamá solamente. La idea de no ver nunca más a su padre puede ser catastrófica. ¿Qué hace el niño con tan temible sentimiento? Como no puede expresarlo, como no hay nadie que le ayude a entender lo que le está ocurriendo, el miedo se ha enterrado. Más tarde, para librarse de la corrosiva, aunque vaga tensión que el miedo enterrado produce, quizá imagine situaciones de miedo. Será torero, correrá carreras de autos, actividades para legitimar su miedo latente. Al fin encuentra algo en que poner sus temores. Quizá admita tener miedo en esas situaciones que son sustitutos de la real, que nunca tendrá un papá. Un paciente recuerda que se cayó en un pozo y estuvo a punto de ahogarse. Al salir, su padre lo obligó enseguida a volver al agua para vencer el miedo. Su padre lo hizo actuar contrafóbicamente. La contrafobia es un rasgo general de la personalidad. Actuar contra un tipo de sentimiento significa a menudo ir contra otros diferentes. La sociedad contribuye también a que seamos contrafóbicos. Todos los días se nos dice que venzamos el miedo, que dominemos la frustración, que nos libremos de la incompetencia. Todo lo que tenemos que hacer es eliminar nuestros sentimientos, pero esos sentimientos constituyen nuestra vida. No hay manera de vencer la vida y vivir.
En su momento la cosa puede cobrar un significado literal, porque los contrafóbicos, lo que han sofocado tan profundamente los sentimientos de la vida, al fin pueden arreglárselas para hacerla volar de una u otra forma. La contrafobia es lo que mantiene vivo al miedo. Negar el miedo significa tener que luchar contra él simbólicamente toda la vida. El que tiene una fobia por lo menos reconoce que está asustado. Es ya un paso en el camino a la salud. Gran porcentaje de los miedos infantiles se producen cuando el niño está de noche en su cama. Los niños pueden tener coraje suficiente como para zambullirse desde un trampolín muy alto, pero aterrarse en la oscuridad. La razón reside en parte en que el niño está solo consigo mismo. El miedo es de la misma especie que el que sienten los pacientes preprimales cuando los aislamos en una habitación de hotel, el miedo del yo. El niño niega a menudo el yo proyectándolo fuera de sí mismo, diciendo que está asustado de los ladrones. Su mente se concentra en causas aparentes, el crujido de una hoja, el golpeteo de la puerta, una sombra. Cada ruido, cada sombra contribuyen a justificar un miedo latente. Los padres deben cuidar de no quitarle a un niño sus miedos. Es fácil decirles, no hay nada que temer, no hay nadie en el armario, no seas un nene. Déjate de tonterías. Todo esto significa enterrar el miedo que se manifestará en forma de enuresis o de trastornos físicos. Si los padres no pueden entender la razón del miedo del niño, es preferible aceptarlo como sea antes que sofocarlo. El suicidio. El suicidio es intentado cuando todas las formas en que el individuo trata de matar su dolor resultan nulas. Cuando la neurosis no consigue aliviar el dolor, el sujeto puede verse obligado a adoptar medidas más drásticas. Quizá parezca paradójico, pero el suicidio es el último refugio de la esperanza para el neurótico decidido a ser irreal hasta el fin. Una mujer de 29 años que se sometió a la terapia había atentado contra su vida varios meses antes del tratamiento. Su novio la había dejado por otra. Ella suplicó, rogó y por último lo amenazó, sin resultados. Entonces se volvió a su casa, la limpió, se duchó, se puso un camisón limpio y tomó 90 píldoras de somnífero. Contó metódicamente las píldoras en montoncitos de media docena, sintiéndose totalmente separada de lo que estaba haciendo. Dijo, me sentía extrañamente separada de todo, como si no me estuviera sucediendo a mí. Solo cuando empecé a sentir que mi respiración aminoraba me asusté. Llamé a mi amigo y le pedí que me mandara un médico. Cuando el amante de esta mujer la dejó, se sintió no querida, aunque quizás se hubiera convencido a sí misma que intentaba matarse por lo que le estaba sucediendo en ese momento. La pérdida actual parecía haber acentuado el sentimiento de los años en que no había sido querida. Cuando él la abandonó, ella empezó a experimentar nuevamente el vacío que había sentido de niña. Rechazada por sus padres, había llegado a sentirse fea e imposible de ser querida. Estaba segura de que había algo muy malo en ella para que la descuidaran tanto. Usaba a su amante para tapar ese terrible sentimiento. Pero cuando él la abandonó, viendo la imposibilidad de llenar el vacío dejado por una vida de rechazo, se vio obligada a volver a aquellos sentimientos de rechazo, de desesperanza. Trató de matarse antes de sentir el choque brutal de aquellos sentimientos. El desapego, a que se refieren a menudo los suicidas, refuerza la hipótesis primal de que el suicidio es un acto escindido en que el objetivo rara vez consiste en destruirse irrevocablemente. Es una tentativa de preservar el yo, suprimiendo el dolor que la neurosis ya no puede tapar. Esta mujer nunca pensó que moriría. Lo prueba el hecho de que cuando su muerte parecía inminente pidió ayuda. Es evidente que los neuróticos tratan de matarse simbólicamente como hacen todo lo demás. Algunos están dispuestos a llegar hasta el fin
para mantener intacta la neurosis. Como dijo un paciente, el suicidio no es tan irracional si se considera que toda neurosis es la lucha por mantener lo que uno no quiere. La neurosis es el suicidio patológico. Si uno ha renunciado a todo o parte de la propia vida, los propios sentimientos, por los padres para ser querido, no es un paso demasiado grande matar ese yo de una manera más literal. Cuando falla la neurosis se piensa en el suicidio. Parecería que muchos neuróticos prefieren morir antes que vivir como lo hacen. No creo que una verdadera urgencia de morir produzca el acto suicida, como tampoco la impresión de no saber qué más hacer para aliviar el dolor. La persona está hecha de luchas. O bien necesita una lucha nueva, que le ofrezca un alivio temporario, o necesita matar la lucha en la terapia. Debe recordarse que la neurosis salva y mata a la vez. Protege al yo real de una mayor desintegración, pero al hacerlo entierra ese yo real. Entonces el niño crece aferrándose a un yo irreal, que paradójicamente lo estrangula y le quita la vida. Si lo pensamos como una progresión, quizás resulte más claro. El niño trata primero de ser querido por lo que es. Al fracasar busca el amor siendo otro. Pero cuando ese otro, el yo real, fracasa en la obtención del amor, quedan abiertas dos opciones. Al principio de la vida puede ser la psicosis. Más tarde, la opción puede ser el suicidio. El suicidio es la esperanza. Es representar a fin de matar el sentimiento ascendente de la desesperanza. Es a menudo un desesperado intento de evitar el sentimiento catastrófico de no interesar de verdad a un solo ser humano en esta tierra. En el momento mismo en que la persona a través de su intento está diciendo renuncio, también dice los obligo a preocuparse, aunque sea la última cosa desesperada que hago. A veces el intento produce el resultado deseado. La gente empieza a llamar, a acudir a la familia. Todo el mundo lamenta no haber comprendido lo desesperada que estaba la persona. Pero cuando los amigos interrumpen las visitas, cuando la familia se va, el suicida potencial se queda de nuevo solo con el yo que está dispuesto a destruir antes que a sentirlo. En general, la tentativa de suicidio es el acto de alguien que ha vivido fuera de sí mismo y a través de los otros, por no habérsele permitido vivir con sus propias necesidades y sentimientos. Los otros se han convertido en el sentido de su vida y su pérdida suprime ese sentido. El centro de la existencia de los individuos con tendencia al suicidio suele estar fuera de ellos mismos. Son tan fuertes como lo es el apoyo de los otros, tan presentables como lo permite la apreciación de los otros. El momento del suicidio parece llegar cuando ni el yo irreal ni el real son amados. Lo que debe hacerse con el pre-suicida es ayudarlo a sentir el yo que quiere destruir, a sentir el si nadie me quiere moriré, con toda su intensidad. Una vez que siente que el yo no querido no es realmente una amenaza para su existencia, es improbable que quiera destruirlo. Lo que el pre-suicida y el que intenta suicidarse suelen recibir es ayuda para tapar el sentimiento mismo al que se acercaban. Quizá encuentren el camino en una clínica para situaciones de crisis donde se procurará remendar las cosas, tranquilizar al paciente y mantenerlo en funciones. A menudo se les prescriben drogas que lo ayudan, alejándolo así de sus sentimientos. Pero lo que hay que ordenar son esos sentimientos para suprimir el yo irreal que actúa de un modo irracional. El peligro viene del yo irreal, histriónico, y en este yo irreal, el que parece sostenido por la próxima crisis. Mientras el individuo tenga un terapeuta a quien aferrarse, el peligro del suicidio será mínimo. Pero cuando el paciente deja al terapeuta, ¿qué razón hay para creer que no sigue siendo autodestructivo
y con tendencia al suicidio. Si no ha sentido la agonía del niño no querido, desesperanzado, que hay dentro de él, quizá quiere inconscientemente matarlo. Parece incongruente decir que el objetivo de matarse es vivir, pero todos los que intentan suicidarse llegan a esa conclusión. Hay excepciones, como los enfermos crónicos, pero por regla general la tentativa de suicidio es una súplica más del sujeto para que lo quieran. En este sentido, la tentativa de suicidio es un llamado a la vida. El exceso de comida es una de las adicciones porque la persona debe comer continuamente para sentirse relajada, a semejanza de la administración continua de drogas tranquilizantes. El sujeto suele comer no por hambre, sino movido por un impulso incontrolable que habitualmente lo arrastra cuando está solo y debe pasar el tiempo consigo mismo. La grasa causada por el exceso de alimentación parece formar literalmente una capa aislante contra el dolor. Por este motivo, los obesos suelen ser pacientes difíciles para la terapia. Lo esencial es recordar que el comer, como la sexualidad compulsiva, es la salida de muchas clases de necesidades. El alimento calma dolores que pueden no estar en relación con la privación de comida a una edad temprana. Por eso ocuparse de esos problemas de alimentación suele ser una terapia inútil. Se puede elegir la comida en lugar del alcohol y las drogas para calmar el dolor, a causa de la subcultura en que ha crecido el individuo, que puede otorgar más importancia al hecho de comer, aunque imponga fuertes prohibiciones al alcohol. El neurótico tiene falsas necesidades. Ocuparse de pseudonecesidades terapéuticamente significa no ocuparse de las verdaderas. Por ejemplo, una paciente contó que de pronto había empezado a comer la semana anterior. Había tenido un sueño. Mi madre flota en el cielo con un cuchillo de carnicero en la mano, dispuesta a clavármelo. Estoy aterrada y trato de escapar. Hago como que no soy yo, solo un monstruo feo, pero es inútil. Está a punto de atacarme cuando me despierto. Se le hace hundirse en el sentimiento mientras lo cuenta, como si estuviera ocurriendo en el momento. Vuelve a experimentar el terror y entonces ve todo el cuadro. Su madre era muy posesiva con el padre. La madre quería ser la chiquilla linda y vivaracha que por su atractivo retuviera la atención del marido. Muy temprano la paciente empezó a sentir que su madre no quería que ella fuese bonita y acicalada. Para contrarrestar los celos de la madre, la niña engordó y así quedó durante casi toda su vida. Había sentido la actitud competitiva de su madre y su grito primal fue: «No te enojes, mamá, no te quitaré a papito», sentimiento que representaba con su obesidad. Siendo gorda y fea, negaba los miedos de su madre y cuando este sentimiento amenazó con asomar a la superficie, durante la semana anterior empezó a sobrealimentarse de nuevo para evitarlo. Un gran peligro para su existencia era pues ser proporcionada y acicalada. La deformidad era su defensa y no hubo terapia ni dieta que pudiera modificar radicalmente el exceso de peso mientras no experimentó los sentimientos centrales. En el fondo de cada neurótico hay una realidad dolorosa, la cordura, cuando es sentida. La locura en este sentido es una defensa contra esa realidad aplastante. La gente se vuelve loca para no sentir su verdad. Esto es lo contrario de muchas teorías psicológicas que consideran al hombre como intrínsecamente irracional, controlado solo por la sociedad. Todo lo irracional, los sueños, las alucinaciones, las ilusiones, son armaduras para mantenernos seguros en funciones.
En cuanto a la gravedad de la psicosis, si el yo no ha tenido 6 o 7 años para solidificarse antes de que se produzca la decisión, cabe esperar un yo o ego, como saben los freudianos, débil. Si se continúa negando al niño apoyo y amor y no tiene salidas para las heridas dolorosas, esos saltos a un yo ya debilitado darían por resultado un fuerte yo irreal que protege al niño indefenso. Entonces el yo irreal predomina, protegiendo al niño pero conduciéndolo a la psicosis. Este predominio del yo irreal, el yo insensible, explica la inercia que observamos en los neuróticos muy reprimidos y en los psicóticos. Están literalmente más muertos que vivos. La psicosis es, pues, un ahondamiento de la decisión neurótica que produce una existencia de otra calidad. La prueba gráfica de la decisión es la paranoia, en que la persona ya no puede contener la disociación que hay dentro de ella y es incapaz de seguir usando el cuerpo como defensa. Entonces proyecta sus sentimientos fuera de sí mismo, poniendo sus pensamientos en la cabeza de los demás o imaginando que están conspirando contra él o controlando sus pensamientos. Aunque el contenido de la paranoia difiere en cada individuo, el proceso es el mismo, proteger a la persona contra el dolor intolerable. Por ejemplo, la persona que no puede soportar el sentimiento de su terrible soledad, conjurará a alguien que está siempre vigilándolo. Lo que piensa el personaje imaginario simboliza los sentimientos del enfermo. Por ejemplo, el paranoico puede creer que una camarera está pensando algo malo de él. Quizá durante la infancia sus padres hayan pensado constantemente mal de él, de modo que ha aprendido a ser cauteloso para protegerse de golpes psicológicos. Esa cautela habrá continuado haciéndole esperar un daño aún que no existe. Así la memoria del pasado sobreimpuesta al presente da a sus reacciones actuales características raras. Esa rareza es la incapacidad para distinguir el pasado del presente, lo interno de lo externo. No es demasiado ilógico que alguien espere que lo hieran cuando han abusado constantemente de él en la infancia. El paranoico no sabe que está respondiendo a su memoria. Sus ilusiones son reales, son recuerdos reprimidos y proyectados en el mundo, el dolor hecho real. Ve gusanos trepando por una pared, solo si esto tiene un significado interno. Cualquiera que sea el contenido paranoide, habitualmente lleva implícito el ver u oír cosas afuera que aliviarán el dolor de adentro. La herida debe ser muy intensa para forzar a una persona a poner tanta distancia entre ella misma y sus sentimientos. A menudo las ilusiones paranoides tienen un poder explosivo. El enfermo imagina que alguien tiene un látigo con el que puede literalmente fustigar su mente. Pero ese poder puede ser el de sus sentimientos puestos fuera de él para su seguridad y para protegerlo del peligro interno. El paranoico sigue en cierto modo conectado con sus sentimientos. Por lo menos sus ilusiones tienen cierta organización propia, a diferencia de otros tipos más desintegrados de psicóticos que parecen hablar una jeringonza. El paranoico todavía es capaz, en líneas generales, de establecer un contacto. Puede hablar del precio de los tomates o citar los puntajes del campeonato mundial. Solo asomará su extravagancia cuando la parte tocada sea la del yo tapado. Aunque el paranoico sea preciso cuando se trata del puntaje de un partido de fútbol, una transacción con el heladero, puede ponerlo ansioso por imaginar que el hombre que le vende el helado está conspirando en secreto para dañarlo. La razón de que el paranoico vea a menudo conspiraciones secretas antes que algo abierto es una parábola de su propio secreto y de sus sentimientos desconocidos. Proyecta el secreto afuera, con lo cual ahora puede concentrarse en algo que le exige cautela. Es análogo al neurótico, solo que el núcleo de su miedo, su fobia, es un poco más plausible. Para entender bien las alucinaciones y las ilusiones,
hay que comprender la profundidad del terror primal, un terror que casi nunca vemos porque lo mantenemos controlado gran parte del tiempo. En general lo controlamos envolviéndolo en una ideación consoladora. Tomemos por ejemplo la creencia en el más allá para hacer que la muerte sea menos definitiva e irrevocable. Ahora no consideramos psicótica la creencia en el más allá, porque ha sido institucionalizada socialmente. Pero si la mayoría de las personas o muchas no creyeran en un más allá, ¿qué pasaría? Esta creencia irracional porque no se basa en nada comprobable, puede existir en una persona que por otro lado es eminentemente racional, pero que a causa del terror primal se ve obligada a tejer una tela irracional para mantener en jaque el sentimiento, para conciliar la incongruencia visible de sus ideas racionales e irracionales coexistentes. Esta desarrollará otra noción irracional, la de que existe en todos nosotros un lado oscuro o irracional que desafía la razón y la explicación. Toda esta superestructura ideológica solo para no experimentar el sentimiento real. La extrañeza de la ideación, ilusión o de la percepción, alucinación, dependerá de la profundidad del terror. Cuanto mayor sea el miedo, más forzado el razonamiento para taparlo. Mientras los sentimientos en cierto modo puedan ser pensados, la mente podrá mantenerse en orden y bajo control. Cuando por una u otra razón el sujeto no puede ordenar u organizar sus sentimientos, se acercará a su terror. El dolor del psicótico es inmenso porque su yo real, así como el irreal, no han sido aceptados. La persona ha tenido pocos recursos a comienzo de su vida, salvo el retirarse del mundo. Si tuviéramos que caracterizar con una frase la diferencia entre el neurótico y el psicótico, diríamos que el neurótico ha encontrado una manera de ponerse cómodo en el mundo. Su fachada le permite seguir. Nada puede poner cómodo al psicótico, nada funciona. Lo que ocurre cuando una persona se vuelve paranoica es que por razones de tensión, el yo irreal ya no puede mantenerse entero y se hace pedazos. Esto ocurre cuando la mente no puede seguir conteniendo los sentimientos del cuerpo. En ese punto la psiquis se reconstruye en un nuevo nivel psicótico. Como dijo un paciente, uno se vuelve loco cuando no puede seguir haciendo funcionar la neurosis. El hecho de que el paranoico hable a menudo consigo mismo y responda a ese yo indica la decisión a que nos referimos de un yo que habla con otro. El neurótico es habitualmente capaz de mantener este diálogo dentro de su cabeza. El psicótico no es tan afortunado. Un paciente que había sido paranoico se refiere a esto. En mis primeros años de vida dejé de escuchar las mentiras que mis padres me decían y empecé a oír solo cuando quería. Mi oído para las cosas exteriores empezó a cerrarse, literalmente, tanto que pensé que me estaba poniendo sordo. Muy pronto empecé a oír solo mis propias invenciones, voces. Después de la reacción primal, mi oído se abrió de nuevo. Descubrí que ya no podía escuchar las cosas tal como eran en mi juventud, sino solo tal como yo las había hecho. La dialéctica de la paranoia, como en todo comportamiento irreal, consiste en que cuanto más nos acercamos a la verdad dolorosa, más lejos debemos subir. De modo que hay varias distancias de la realidad. Van de la mala interpretación de lo que se ve al hecho de ver lo que no está. Según la teoría primal, cuanto más cerca se está de los propios sentimientos, más cerca se estará de la realidad exterior. Con más agudeza se verá en los demás y en los fenómenos sociales. Cuanto más bloqueada esté la realidad interior, más cerrada será la percepción social. Entonces, el paranoico, en su desesperada huida de su verdad, debe modificar su realidad exterior de una manera a menudo extraña. El verdadero contacto con la realidad es siempre un proceso interior.
Las defensas se establecen contra el mundo interior, no contra el exterior. El esquizofrénico no está aterrado de los demás. Los demás ponen de relieve los temores a sus propios sentimientos. Después de una reacción primal, los pacientes se tocan la cara o tocan un mueble y observan que es como si hubieran tocado y sentido la realidad externa, por primera vez. Las proyecciones paranoicas nos dan indicio de lo que yace en el pozo. Pero analizar esas proyecciones simbólicas, llegar al interior del sistema ilusorio, fingir con el paciente o tratar de sacarlo con engaños de su ideación paranoica y real, no puede dar resultados. Al paranoico, como a cualquier ser humano enfermo, no se le puede explicar su dolor. En la medida en que las categorías de diagnósticos de los psicóticos, catatónicos, esquizofrénicos, maníaco-depresivos y paranoicos no influyen materialmente en la clase de tratamiento que reciban, ese diagnóstico será en general inútil. Si el individuo puede establecer un contacto interpersonal, probablemente sea posible tratarlo. El concepto de la neurosis y la psicosis como defensa es esencial. Se produce un momento crítico cuando se despiertan los sentimientos, y la persona puede sentirlos o negarlos y enfermarse mentalmente en el proceso. El niño pequeño niega sus sentimientos, su yo real, y se convierte en otro, el que sus padres esperan que sea. Su neurosis es una defensa. El adulto que niega sus sentimientos primales también puede destruirse y convertirse en otro, pero ese otro estará totalmente en desacuerdo con la realidad. Napoleón, Mussolini, el Papa. Una crisis nerviosa es análoga a una reacción primal sin el terapeuta. Es empezar a experimentar los sentimientos primales y huir aterrado a un lugar mental y real. Una reacción primal es esa misma quiebra de las defensas que deja salir el sentimiento. Buscamos el sentimiento de los sentimientos, algo que el neurótico ha dejado atrás pero que se entromete todos y cada uno de los días de su vida. Los sentimientos que dicen, papito, sé bueno, mamá, te necesito. Esos sentimientos primales son los que se sobreimprimen en la vida diaria y producen perturbación permanente. Son los sentimientos que ocasionan malos sueños, impulsan a las personas a hacer matrimonios apresurados, desposamos la lucha, o producen poderosos impulsos perversos. Son los sentimientos intocados por 60 o 70 años de experiencia vital. La curación solo elige y exige sentirlos. El neurótico atrapado en el pasado no tiene pasado. Está separado de él por el dolor, de modo que debe representar continuamente su historia día tras día. Por ese motivo no cambia demasiado en toda su vida. Es el mismo a los 40, a los 12, a los 13, a los 40, 30. Teje y desteje su lucha. Ejecuta sus rituales neuróticos. Expresa su neurosis en cada palabra que dice. Encuentra nuevas fuentes para recrear la temprana situación de familia de sus primeros tiempos. El hombre normal tiene una historia, una continuidad del yo, en que el dolor no ha establecido un cortocircuito. Tiene todo de sí mismo. Como el neurótico es arrastrado por su pasado, su desarrollo, tanto mental como físico, es a veces defectuoso. Su cuerpo y su mente no se desarrollan con fluidez, de modo que podemos comprobar un crecimiento físico retardado. Una vez superado el regazo, observamos cosas tales como una barba que crece por primera vez en hombres maduros, una actividad sexual real y todas las pruebas indiscutibles. Que hemos visto de un cambio físico y psíquico. Diversas teorías psicológicas se ocupan del crecimiento,
pero ¿se refieren al crecimiento de la persona en su totalidad? La caída espectacular de la presión sanguínea, los cambios de la temperatura del cuerpo en descanso y la disminución del ritmo del pulso pueden convencernos de que los individuos que han completado la terapia no solo llevan una vida más sana, sino que gozan de mayor longevidad. Aparte de las otras razones para ser real, la irrealidad mata, parece desgarrar literalmente el cuerpo en dos, suprimir ciertas hormonas, estimular otras, acelerar la mente y mantener el cuerpo en una noria. Ser real significa estar relajado, sin depresiones, fobias o ansiedades. Desaparece la tensión crónica y con ella las drogas, el alcohol, el exceso de comida, el cigarrillo, el exceso de trabajo. Ser real significa no tener que actuar ya simbólicamente. Significa ser capaz de producir sin los habituales bloqueos que atormentan a otras personas que podrían ser creadoras. Significa tener relaciones que no nos exploten de modo que al fin se pueda romper el molde y producir nuevos seres humanos que puedan realmente estar satisfechos. Ser real es haber satisfecho las propias necesidades y ser capaz de satisfacer la de los demás. La necesidad es lo básico. Los niños necesitan. Lo que ellos pueden relacionar al comienzo de su vida es la necesidad. Se puede desviar la necesidad, reprimirla, ridiculizarla, ignorarla, pero todo es inútil porque eso no la cambiará un ápice. Así, la necesidad básica frustrada puede convertirse después en la necesidad de beber, de tener una actividad sexual o de comer desmedidamente. Pero la necesidad real está siempre allí, volviendo compulsivas e inoportunas las necesidades sustitutivas. Eso es lo que busca la terapia primal, sentir la necesidad. No harían falta tantas reglas, porque las personas normales entenderían la conciencia de aminorar o detenerse a los cruces y no necesitarían conducir peligrosamente, respetarían los derechos de los demás y no tendrían interés en suprimir la vida de nadie. La represión del sentimiento y de la necesidad exige una buena dosis de control. Cuando no se confía en un sistema real, cada elemento del comportamiento debe ser verificado, examinado y finalmente controlado. El control es necesario para contener el sistema real, pero la enfermedad exige sus síntomas. De modo que un control aquí o allá significa un síntoma diferente en otra parte. El control total significa la acumulación de presión interna hasta que el sistema mismo se rompa o estalle. En una sociedad irreal, los que muestran menos sensibilidad serán tenidos por modelo, en tanto que quienes la demuestran abundantemente son a menudo calificados de histéricos o hiperemotivos. Parecería lo contrario, pero en un medio irreal el desapasionamiento es seguro y la pasión sospechosa. Esto se ha extendido tanto que en nuestra sociedad los mismos médicos, los psicólogos y psiquiatras han sido adiestrados para no mostrar emoción alguna. Se les ha preparado para que reflejen impávidos de sentimiento, en lugar de ser provocados dinámicamente. Algunos prefieren el neurótico país de Cucaña, donde nada es absolutamente verdadero, porque así podemos apartarnos de otras verdades personales que duelen demasiado. El neurótico tiene un interés personal en negar la verdad, y esto es lo que debemos enfrentar ante la declaración de que se ha hallado una verdad. Hallar la verdad es hallar la libertad. Significa eliminar la elección neurótica, que no es nada más que la anarquía racionalizada. El neurótico que quiere ser libre para ver todos los aspectos de la cosa, muchas veces no puede creer que pueda llegar directamente a lo verdadero, no a mi verdad, sino a la suya. Solo tiene que viajar al interior de sí mismo,
que queda mucho más cerca que la India.